Ecuaciones simultáneas de primer grado con dos incógnitas. Bueno, para resolver este sistema de ecuaciones lo vamos a hacer de tres maneras. Existe el método de reducción, existe el método de igualación y existe el método de sustitución. La idea es que nosotros podamos resolver estas ecuaciones si no nos han dado la ecuación de la forma x más y igual a 0, donde x tiene un coeficiente de un signo diferente a 1, y tiene un coeficiente de un signo diferente a 1 y diferente a que sea positivo, y aquí es 0, puede ser 0 o cualquier otro entero, positivo o negativo. Démonos cuenta que aquí nuestra ecuación x no está en esta manera, y está al otro lado de la ecuación y el entero no lo encontramos. Entonces, si no nos han dado la ecuación de esa manera, entonces lo que hacemos es resolverla. Tenemos esta ecuación que se llama la ecuación número 1 y esta es nuestra ecuación número 2. Vamos a resolver la ecuación número 1. Entonces, nuestra ecuación número 1 va a ser de la siguiente manera. Procedemos a eliminar este paréntesis. Entonces nos queda, multiplicamos esto multiplica todo este factor 3 con x, nos da 3x más por más da más, 3 por 2, 6, entonces más 6 igual, y 2y no se afecta por nada, igual a 2 y o y. Bueno, aún no tenemos nuestra x y y igual a un entero aquí, entonces 3x sí está bien ubicada, entonces nos queda que esto es 3x es aquí 2y está sumando, pasa aquí a restar, ¿sí? Entonces nos va a quedar 3x es menos 2y, aquí sigue con más 6. Voy a explicar eso para hacerlo un poquito. Recordemos que hay estudiantes que están empezando, hay nivel medio, nivel avanzado. Pero los avanzados, los nivel medio ya manejan esto muy bien. Entonces, lo que estoy haciendo es lo siguiente. Entonces, que esto es igual a 2y, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando? Dije que está sumando, pasa a restar. Si nosotros restamos algo al lado contrario de nuestra igualdad, tengan en cuenta como referencia al igual, estoy hablando del lado derecho y el lado izquierdo. Al lado derecho está sumando nuestro 2y. Si ustedes pasan al otro lado, lo contrario de sumar es restar. Si ustedes restan a un lado de la igualdad o de la ecuación, a este otro lado también restan 2y. ¿Sí? Entonces, algo positivo con algo negativo nos da 0. Entonces, por eso ese 2y desaparece de ahí. Y si está sumando, pasa a restar 2y más 6. Aquí voy a hacer lo mismo con el 6, pero para evitar escribir tanto, vamos a hacer la misma operación, lo mismo que hice ahí. Entonces, aquí estamos al lado izquierdo de la igualdad de nuestra ecuación. Si está sumando, lo contrario de sumar es restar. Entonces acá nos queda menos 6. Y ya tenemos nuestra ecuación de la forma x, y igual a un entero aquí, o a 0, que puede ser, donde 0 puede ser un número diferente de 0, negativo o positivo, y x tiene un coeficiente diferente de 1, en este caso 3, y un signo diferente, puede ser positivo o negativo, y acá lo mismo con y. Entonces ya tenemos nuestra primera ecuación. 3x está sumando, pasa a restar, igual está sumando, al otro lado pasó a restar. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a escribirla aquí de nuevo. Esta ecuación la voy a escribir aquí. Es 3x menos 2y es igual a menos 6. Apenas pasé ahí. Entonces tenemos nuestra primera ecuación. Esto se transforma, por eso les digo, recuerden que hay alumnos que están empezando. Para algunos dirían, no, pues es muy fácil colocar
3x más por menos 3 por 2, 6 y 2y. Entonces 2y está positivo, pasa negativo. Aquí está positivo 6, pasa negativo. Entonces esta es nuestra primera ecuación. Aquí vamos a hacer lo mismo con y. Nos quedaría, vamos a hacerla desde aquí. Nos queda 2 por y, nos da 2y, 5 por 2, 10, más 10 es igual a 7x. Al pasar nuestra ecuación aquí, esto está positivo al lado derecho del igual, entonces aquí lo vamos a colocar negativo. Entonces nos va a quedar acá menos 7x bueno, 2y, dense en cuenta que 2y no está al lado izquierdo, no lo voy a cambiar al lado derecho, entonces sigue con su signo positivo, más 2y al lado izquierdo. Ahorita hago el igual acá, entonces eso nos queda que es más 2y igual aquí estamos con el igual, ¿sí? Aquí voy yo, 2y está al lado derecho, no lo cambié, acá cambié el orden de los sumandos, no altera el resultado, pero acá sí lo cambié porque está positivo, acá lo pongo negativo, al lado izquierdo del igual, mirando de frente la ecuación. Ahora este 10 está positivo aquí a este lado derecho, entonces pasa negativo. Acuérdense, si resto acá, aquí resto también, menos 10 con 10 nos da 0 y acá nos queda negativo, menos 10. Entonces por eso nos queda acá menos 10. Dejemos este menos 6 con negrito. Y tenemos nuestras dos ecuaciones ya despejadas. Bueno, entonces, para hacerlo por igualación, entonces por el método vamos a hacerlo primero por el método de reducción. Para el método de reducción, aquí es muy sencillo porque la idea es que tanto si escogemos y, escojamos el método más rápido, en este caso es y, que podamos eliminar y. Eliminarla quiere decir que los dos términos sean semejantes. Acuérdense, tenga la misma coeficiente, la misma base literal y el mismo exponente. Entonces, y de signo contrario, menos 2y más 2y nos da 0, entonces podemos despejar de aquí x. O aquí lo podemos hacer lo mismo, pero tenemos que hacer o que esto sea 7, ambas sean 7 acá, o que ambas sean 3 con signo contrario. Cuando no se puede hacer eso, y esto se utiliza en ecuaciones químicas, voy a hacerlo de una manera rápida, y lo dejo como para que ustedes lo resuelvan. 3x menos 2y es igual a menos 6, menos 7x más 2y es igual a menos 10. Entonces, aquí lo que hacemos es que vamos a multiplicar. ¿Cómo hacemos para que aquí nos dé o 7 o nos dé 3? No lo podemos hacer. Entonces, para que buscamos un número, un mínimo común múltiplo, para que nos dé aquí el mismo número y el mismo número, así como aquí nos da 2, menos 2y más 2y lo podemos anular. Entonces, ¿qué hacemos? Pues multiplicamos aquí por 7, positivo, tenemos que buscar también el signo, si es necesario cambiarlo, acá lo cambiamos. Entonces acá esta la multiplico por 7 y esta la multiplico por 3. Entonces, esta ecuación se va a convertir en 7 por 3, 21x. Más por menos da menos, 7 por 2, 14y. Y más por menos da menos, esto es igual a 6 por 7, menos 42. Esa sería nuestra primera ecuación. Acá, más por menos da menos, menos 21x, más por más da más, 3 por 2, 6y, más 6y, igual a más por menos da menos, 10 por 3, 30, menos 30.
Entonces des en cuenta que aquí, al hacer esta ecuación, podemos eliminar que está positivo menos 21, perdón, más 21 con menos 21, y nos queda para despejar y. Es una manera de hacerlo, pero lo vamos a hacer de esta manera. Les dejo que lo resuelvan, esa la resuelvan de esta forma. ¿Cómo se hace aquí? Aquí ya, cuando estén en un examen, buscamos la manera más rápida, porque aquí pues nos vamos a demorar un poquito más haciendo esas operaciones. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Por el método de reducción, entonces ya aquí está hecha de una vez, menos 2y nos da 0, ¿no? Aquí, menos 3x menos 7x, acuérdense que aquí es positivo, nos va a dar, cuando los signos son contrarios, acá no hay necesidad de escribir más, que ya lo sabemos, pero es para que lo tengamos en cuenta. Si no hay signo ahí, sabemos o lo asumimos como positivo. Cuando los signos son contrarios, aquí estamos aplicando las leyes de suma y resta. Cuando los signos son contrarios, lo que hacemos es restar, ¿cierto? Y dejamos el signo del número mayor. ¿Cuál es el número mayor entre 3 y 7? 7. ¿Cuál es el signo de 7? Pues menos. Entonces, restamos 7 menos 3, o más 3 menos 7 nos da 4, menos 4, ¿sí? X. Ya sabemos que esto es 0, y esto es igual a menos 6 menos 10 nos da menos 16. Tenemos las dos expresiones acá negativas y buscamos que esta expresión nos dé positivo. ¿Cómo hacemos para hacer eso? Entonces, multiplicamos por menos, aquí multiplicamos esta expresión por menos 1, o por menos, algunos maestros dicen, bueno, vamos a multiplicar aquí por menos, o por menos 1, es lo mismo. Es más claro decir por menos 1. Como multiplicamos esta expresión por menos 1, así como hicimos aquí, que si sumamos acá, sumamos allá, si restamos aquí, restamos allá, pero pues en una operación uno no lo hace, sino es para que lo entiendan, para los que me preguntaban ese proceso. Entonces multiplicamos por menos 1 y acá también por menos 1. Entonces, ¿qué va a pasar? Que menos por menos nos va a dar más, que nos da 4x. Igual, menos por menos nos da más, nos dará 16. Y aquí hacemos lo mismo. Entonces, nos queda que x es igual a 16. Este 4 lo vamos a quitar de aquí, porque vamos a decir que x es igual a un valor, ¿no? 4 está multiplicando a x, 4 por x. Entonces, lo contrario de multiplicar es dividir. Pasamos al otro lado, al lado derecho de nuestra ecuación, a dividir. Dividir es hacerlo de esta manera. 4. Aquí está este 4, ¿cierto? Como yo dividí aquí en 4, también divido aquí. 4 sobre 4 me da 1, y esa es la razón de que desapareció ese 4 de ahí, ¿sí? Entonces nos queda que x es igual a 16 cuartos. Acá podemos simplificar o dividimos, esto es una división, 16 dividido en 4 nos da 4, o dividimos, simplificar es dividir por el mismo número tanto arriba como abajo. Este es el símbolo de división. 16 dividido en 4 nos da, entonces esto es igual a 4. 4 dividido en 4 nos da 1, 4 sobre 1, 4. No hacemos eso, sino de una vez directamente decimos que 16 es igual a 4. Entonces nos queda que x es igual a 4. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a hallar, tenemos el valor de x, ahora vamos a hallar el valor de y. Para eso podemos, esta es nuestra ecuación 2 que la borré aquí. Para eso, como ya sabemos x, en la ecuación 1 vamos a reemplazar x, o en la ecuación 2. Vamos a tomar la ecuación número 1. Entonces, la ecuación número 1 nos dice que es 3x menos 2y
es igual a menos 6. Entonces aquí lo que hacemos en nuestra ecuación 1, lo que hice fue volverla a escribir aquí. Reemplazamos x es igual a 4. Entonces nos va a quedar esto como 3, como x es 4, no voy a volver a escribir x, sino escribo 4, menos 2, y es igual a menos 6. Entonces 3 por 4 nos da 12, bueno, menos 2, y igual a menos 6. Estoy tratando de explicar porque sé que hay personas empezando. Porque estas operaciones las podemos decir, decimos ahí que 2y menos 2y, entonces nos va a quedar acá. Y lo hacemos de una vez directamente sin hacer tanta operación, pero es para que lo podamos entender, para irnos con los que están empezando. 2y es igual, menos 6 lo dejamos quietico ahí, pero este sí lo vamos a pasar para allá. Como está positivo, al lado izquierdo de nuestra ecuación va a pasar negativo. Entonces, menos 6 está positivo, aquí pasa negativo, menos 2. Ya saben por qué, ¿no? Porque si yo tengo aquí más 12, ¿no? Si yo tengo acá este más 12, si yo digo que al otro lado resto, a este lado también restamos, menos 12 más 12. Entonces por ese motivo es que decimos que nos da 0, ¿no? Entonces eso es lo que nos queda aquí. Y nos queda que menos 2y es igual a menos 6 menos 12, entonces la regla las reglas de la suma y resta nos dice que si vamos a sumar o restar operaciones, si tienen igual signo, sumamos y dejamos un solo signo. Ahí tienen igual signo, entonces un solo signo es negativo y sumamos 6 y 12, 18. ¿Sí? Aquí hacemos lo mismo, está negativo acá, negativo, entonces multiplicamos por menos 1 acá. Menos por menos da más, nos quedaría 2y. Y acá también menos por menos da más y nos da que es igual a 18. Y nos queda lo mismo. Y es igual, 2 está multiplicando aquí, bueno, nos queda 18. 2 está multiplicando, pasa a dividir. Entonces nos queda que y es igual a ¿cuánto? 18 dividido en 2 nos da que y es igual a 9. Y esta es nuestra respuesta. Entonces, en esta ecuación para x es igual a 4 y y es igual a 9. ¿Sí? La manera de nosotros saber si esta ecuación está bien es reemplazando este valor de x aquí en 4 y de y, que es 9, reemplazándolo aquí. Vamos a probar si realmente está bien nuestra ecuación o no. Eso es por el método de eliminación. Entonces, vamos a probar. Entonces dice, vamos a probar con la primera ecuación o con la segunda, también nos va a dar lo mismo. Entonces nos va a dar aquí que 3 x menos 2 y es igual a menos 6. Nos estamos diciendo que esto es igual a menos 6, esto nos tiene que dar menos 6 cuando x es 4 y cuando y es 9. Entonces vamos a reemplazar 3, x dijimos que es 4 por 4 menos 2, y es 9, y vamos a ver si eso es verdad que nos va a dar menos 6. 3 por 4, 12, menos 9 por 2, 18, es igual a menos 6. Más 12 menos 18 nos da menos 6. Acuérdense, signos contrarios, restamos, dejamos el signo del número mayor
¿Cuál es el signo? ¿Cuál es el número mayor entre 12 y 18? 18. ¿Cuál es el signo que tiene 18? Menos. Entonces, restamos 18 menos 12 es 6, ¿no? Cuando hacemos esa operación, 12 menos 18 es igual a menos 6. Menos 6 es igual a menos 6. Entonces, hemos probado que sí esa ecuación, que los valores de X y Y son lo mismo. Les dejo de ejercicio que comprueben con esta ecuación si X y Y nos va a dar menos 10. Y ese es el método de reducción. Ahora, en la siguiente clase vamos a hacer este mismo ejercicio, pero lo vamos a hacer con el método de igualación.